Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En el video del día de hoy vamos a ver el tema de rollover de contratos o cambio de contratos de futuro. Como sabemos, en futuros los contratos cambian, la mayoría cambia cada 3 meses. En el caso del contrato del crudo, cambia todos los meses. Por lo tanto, debemos tener en cuenta cuál es el contrato actual antes de entrar a operar el mismo. Lo conveniente es operar siempre el contrato que tenga mayor volumen, y usualmente los días de rollover se producen picos de volumen para pasar de un contrato al otro. Esos días conviene tal vez quedarse al margen y no operar. Para detectar cuáles son esos días tenemos varias herramientas. Para empezar, en NinjaTrader siempre el contrato que vemos, que es el actual para el día de hoy, si vemos un gráfico hacia el pasado, vemos datos en forma continua, pero hay que tener en cuenta que Ninja está haciendo un ajuste automático y poniendo el contrato que corresponde en cada sector. Para eso podemos ir a la solapa Opciones, Datos, y en la política de merge o mezclado, la opción por default es mezclar hacia atrás y ajustar. Esta es la posición por default y es la que yo tenía seleccionada para generar el gráfico que vemos abajo. Si no estuviera así, iríamos solamente el contrato actual y luego del pasado vamos a ponerlo en no mezclar. Vamos a refrescar los datos. Y vamos a agregar el volumen. Como vemos, todos los días tenemos volumen. Acá está la semana del rollover. Como dije, entre el 16, 17 o 18 de cada mes se produce el cambio. Ahora vemos que el volumen es más bajo. Vamos a agregar algunos días más. Aquí es más fácil darse cuenta cuál es la vida de un contrato. Este contrato, que es el de abril, empezó a tener volumen justamente la semana del 18 o 19 y luego su volumen fue más bajo. Si tuviésemos la opción seleccionada ajustar hacia atrás y mezclar, cuando refrescamos los datos nos va a calcular el volumen del contrato que corresponde para la fecha que están mostrando. Este no es el volumen del contrato de abril, sino que está haciendo un rollover automático. ¿Cuándo decidió hacer el cambio de contrato? Eso lo vemos también en Instrument Manager. Seleccionamos el instrumento, hacemos clic en editar. En la solapa misceláneo, abajo de todo, vemos que tenemos cargados 112 contratos. Si hacemos clic aquí, podemos ver para cada contrato cuál es la fecha de rollover. También vemos un offset, que es lo que se usa para... Ahora, cuando veamos y agreguemos otro gráfico, vamos a ver que el precio del contrato actual no coincide con el precio del contrato del mes que viene. Entonces, para poder pegar el precio uno atrás del otro de un contrato de un mes con el del otro mes, hace falta agregarle un offset. Ese offset es la diferencia
entre el contrato de mayo del 15 de marzo y el contrato de abril del 14 de marzo. Hay que agregarle 0,65. Y como vemos, para la plataforma, el día 15 de marzo hizo cambio al contrato de mayo. Eso quiere decir que si aquí ponemos mayo, a partir del 15 de mayo, lo que nos está mostrando aquí es el volumen del contrato de mayo. De aquí hacia atrás nos está mostrando el volumen de abril. Aparte, este precio es el precio del contrato de mayo. Este es el precio del contrato de abril más el offset que veíamos recién. Ese offset se calcula entre el close del día anterior del contrato de abril y el open del día actual del contrato de mayo. De esta forma tenemos el contrato de mayo, el contrato de abril, y coincide, parecería como que es algo continuo. Sin embargo, este es un contrato, este es otro, este es un volumen y este es otro volumen. Ahora, si nosotros queremos saber cuál es el volumen real de cada contrato, tenemos que volver a deshabilitar la opción de mezclar. Esta opción de mezclar debiera estar siempre habilitada, solamente conviene deshabilitarla cuando queremos comparar el volumen de un contrato con otro. Tenemos que hacer un refresco, hay que volver a bajar los datos. Y ahora lo que vemos aquí es el volumen del contrato de mayo. Si quisiéramos agregar otro contrato más, vamos a agregar el contrato de abril. Esto vamos a ponerlo en formato OHLC en rojo. Y el volumen este vamos a ponerlo en rojo también. Vamos a agregar el contrato de abril, el mismo marco de tiempo, la misma cantidad de días, la misma sesión, en color verde, y ya que está agregamos también el contrato de marzo. La misma cantidad de días, en color dorado, la misma sesión. Este es el contrato de marzo, el contrato de abril, el contrato de mayo. El contrato de marzo dejó de existir unos días después del rollover. Esto fue el día 17, el 18 se ve que fue sábado, domingo. Entre estos dos días se produce el rollover. La semana del 17 o 18 de cada mes se produce el rollover, después viene un sábado, domingo y después ya arranca con el nuevo contrato. A la semana siguiente suele durar 2 días más y después el contrato deja de existir. Y si vamos al caso de hoy, estamos en la semana del 17, mañana es viernes 17, posiblemente esté todo el volumen sobre el nuevo contrato.
Si quisiéramos ver el volumen de cada uno de estos contratos, agregamos el volumen de abril en color verde. Y agregamos también el volumen de marzo en color dorado. Para poder compararlo, vamos a poner este encima de este y este encima de este. Lo mismo con los precios, vamos a ponerlos todos juntos. Y así podemos ver cuál es el volumen predominante para cada fecha. Como vemos, en la semana del 17 se produce el cambio. Recordemos, el amarillo es marzo. En el día 16 ya prácticamente todo el volumen es de abril. Esto podríamos ponerlo, vamos a dejar abril en formato barras y los otros dos en formato línea, así es más fácil identificar cuál es superior. El rojo es el volumen de mayo, en esta época no existía. El amarillo es el volumen de marzo. Acá vemos que el día 16 de febrero era prácticamente igual el volumen de marzo con abril. Ya al día siguiente, viernes, tenemos casi la totalidad del volumen en abril. Después viene un sábado, un domingo y ya casi, por más que sigue operando, el precio se mueve, no hay volumen prácticamente. 17.000 contratos contra... Aquí hay 17.000 contratos contra 600. Es más, tiene más volumen el contrato de mayo. Y hoy estamos en la situación, hoy jueves, en que el volumen de mayo casi iguala al volumen de abril. Para el caso de day trading, cuando el volumen está tan igual uno al otro, lo que conviene es no hacer nada. En general, cuando hay cambio de contrato, los días en el que hay volumen mezclado, el movimiento es esporádico, no es constante. No se suelen dar los mismos patrones que se suelen dar en las condiciones normales, como aquí. Entonces lo que conviene es, tanto ese jueves o ese viernes, dejar de operar el crudo en ningún contrato y la semana siguiente ya sí arrancar con en este caso sería el mes nuevo, el mes de mayo. Ahora, otra cosa que podemos tener en cuenta es, viendo la diferencia que hay entre cada contrato, aquí tenemos arrancando el mes de mayo, aquí tenemos el mes de abril, acá tenemos el mes de marzo y vemos el precio de cada uno de esos tres contratos. Cuando
analizamos, vamos a pasar esto de vuelta al modo por default, que es mezclar y ajustar hacia atrás. Y vamos a refrescar datos. Así, en este caso, que es el modo por default, cuando tenemos activa la opción por default, que es mezclar y ajustar, vemos que cualquiera sea el contrato que elijamos, a partir de la fecha que está definida como rollover, que habíamos visto que era 15 de marzo, de esta fecha hacia atrás, el contrato actual es el de abril. Por lo tanto, nos muestra el volumen de abril en todos los contratos, tanto sea el de abril como el de mayo, nos muestra el mismo contrato. Para el caso del mes de marzo, habíamos visto que la fecha era 15 de febrero. Quiere decir que de 15 de febrero hacia atrás, el contrato activo es marzo. Entonces, los tres contratos nos muestran el mismo volumen, que es el volumen de marzo. Lo mismo pasa con el precio. Si nosotros vemos un gráfico del contrato actual, que es mayo, lo que estamos viendo es el contrato activo hasta el día 15. Este es el contrato de mayo. De aquí hacia atrás lo que estamos viendo es el contrato de abril, que habíamos visto que era este, pero ajustado en un offset, que también lo habíamos visto. Como este precio no coincide con este, vamos a ver acá, 49,14 no coincide con 49,49, se le agrega el offset que habíamos visto en la opción, no, acá no era en los instrumentos, Tools, Instrument Manager, seleccionamos el crudo, si no tenemos el contrato actual lo tenemos que agregar para tener en nuestra lista, y cuando lo editamos vamos a esta solapa y aquí abajo vemos la fecha de rollover y el offset para cada uno. Si esa fecha ya pasó, podemos calcular el offset. El día 15 de marzo se está usando un offset de 0,65. Para pasar del 15 de marzo, contrato de mayo, al 14 de marzo, contrato de abril, hay que agregar 0,65. Vamos a ver cuál fue el offset para pasar de febrero a marzo. Entonces buscamos en el contrato del crudo, el contrato de marzo, abril, para pasar de marzo a abril, la fecha fue el 15 de febrero, 0,51. De febrero, 0,51. O sea que entre este instrumento y este le agregó 0,51. Vamos a ver si está bien. 52,86 menos 53,37 es 0,51. Entonces lo que está haciendo en este caso es, de aquí hacia atrás está mostrando el contrato de marzo, de aquí hacia adelante muestra el contrato de abril, pero
restando 0,51. Y luego, ahora, a partir del 15 de marzo, estamos haciendo lo mismo. Del 15 de marzo hacia atrás está mostrando el contrato de abril. Del 15 de marzo en adelante está mostrando el contrato de mayo, pero restándole el offset que hay entre un instrumento y otro. Eso quiere decir que si vamos a quitar los demás cuando vemos un gráfico así y sabemos que esto no es el instrumento actual, sino que es un ajuste del instrumento actual hasta este día. Aquí estamos viendo el del mes anterior, el de abril, más un offset hasta el 15 de febrero. A partir de aquí hacia atrás estamos viendo el de marzo con otro offset. Quiere decir que este pico que vemos aquí es en realidad el low que hizo marzo más un offset que hay entre marzo y abril más un offset que hay entre abril y mayo. Por eso es muy posible que este valor no sea el mismo que veamos en todas las plataformas, porque el offset se calcula en cada computadora de acuerdo a la fecha que uno tenga definida. Esa fecha de rollover la podemos cambiar. Bueno, espero que este video les haya resultado útil y cualquier duda o comentario publiquen debajo del mismo. Muchas gracias, hasta luego.